Juan capítulo 21 y leeremos todo el capítulo en porciones mientras vamos avanzando en el sermón en esta mañana. Pero al cabo de todo este tiempo en que hemos estado meditando en las parábolas del reino de los cielos, espero que tengamos claro en nuestros corazones que el reino del Señor Jesucristo, como Él dijo, no es de este mundo. Es un reino espiritual, es un reino celestial, es un reino eterno. Mientras todos los reinos y grandes imperios de esta tierra vienen y se van, el reino de los cielos permanece. Recordemos aquel sueño de Nabucodonosor en el libro de Daniel, aquella gran estatua que cae. ¿Dónde están los reinos de Persia? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Egipto? ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está el gran imperio español? Y así podíamos hablar de todos los reinos pasados y presentes. Todos los grandes imperios vienen y se van, pero el reino de los cielos permanece para siempre. Es un reino absolutamente diferente, no solamente en su esencia, también en la forma en que el Señor nos lo presenta. Es un reino como no hay otro. Es necesario entrar por una puerta estrecha. Es necesario andar por un camino angosto. Es necesario tomar la cruz cada día. El Señor nos dice que hay que morir para poder vivir. Este reino es peculiar. El que pierda su vida la ganará. Los últimos serán los primeros. Los que llegan más tarde reciben la misma paga que los que están trabajando desde primera hora de la mañana. Un reino donde los invitados no quieren ir y los que no quieren ir son traídos. Un reino que es pequeño, pero crece y no para de crecer. Un reino de amor, un reino de paz, un reino de luz, un reino de perdón, un reino diferente a todos los que conocemos en esta tierra, ¿verdad? Absolutamente diferente. Y después de hacernos la pregunta del domingo pasado, ¿entrarás tú en el reino de los cielos? Ahora la pregunta que nos hacemos es, si eres del reino de los cielos, ¿cómo extendemos el reino? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra misión en extender el reino de los cielos? ¿Eres del Señor? ¿Eres del Señor? ¿Tu pasaporte es celestial? ¿Es de oro macizo? Por muchos incendios que vengan, no se va a consumir. Antes de entrar tú en el reino ha de haber entrado en ti. Y el reino de los cielos es ya algo presente, porque allá donde hay un corazón redimido, cambiado, transformado por el poder del Señor Jesucristo, ahí está el reino de los cielos. Y por supuesto, su iglesia es la expresión del reino de los cielos. Estamos aquí, sala de espera del cielo. Estamos ya gustando lo que será la eternidad, un poquito de lo que la eternidad será. El perdón del Señor, la comunión con los hermanos, la santidad, el servicio, la adoración a Él. Ahora extendamos el reino. ¿Qué esperarías de un soldado que es fiel a su rey, a su capitán? ¿Esperarías de él que se estuviera entrenando cada día para estar firme? ¿Esperarías de él que si encuentra un compañero herido, lo sanara, cuidara de él, lo restaurara? ¿Esperarías de él que si hay terreno por conquistar, fuera avanzando las filas y construyendo nuevas trincheras cada vez más adelante para conquistar más territorio? Así con nosotros, así con la iglesia, así con cada cristiano, hemos de ser fieles a nuestro Rey, el Señor Jesucristo, y avanzar las filas. No quedarnos contentos, sino siempre buscar más en servicio al Señor. Conquistar nuevos territorios, y cada corazón que es fundido por la gracia de Cristo es un nuevo corazón donde entra el reino de los cielos y es conquistado para el Señor. Vamos a ver en este pasaje, Juan capítulo 21, a quiénes usa Dios para la extensión del reino y cómo los usa Dios para la extensión del reino. Y cada uno de nosotros vamos a escuchar ese mensaje para aplicarlo a nuestros propios corazones. Sabemos que el Evangelio de Juan es peculiar por muchas razones, ¿verdad? Dicen los teólogos que primero se escribieron los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y que luego Juan, habiendo leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan es diferente.
Juan relata muchos episodios que los demás evangelistas no relatan, como el encuentro con la samaritana, la conversación con Nicodemo. El final del Evangelio de Juan también es diferente. Mateo acaba con la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Marcos y Lucas describen la ascensión del Señor Jesucristo. Pero Juan acaba con un milagro, una pesca prodigiosa, una pesca guiada por el Señor, milagrosa, y con una conversación con Pedro. La restauración de Pedro. Pedro, ¿me amas? Así concluye el Evangelio de Juan. En primer lugar, ¿qué encontramos en este capítulo 21? Vamos a ver 3 milagros que vemos en este capítulo 21 del Evangelio de Juan. En primer lugar, el milagro de hombres transformados. Leemos los versículos 1 al 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Este capítulo empieza describiendo esos 7 hombres que se preparan para pescar. No hay nada de extraordinario en esto, ¿verdad? Eran pescadores, es lo que sabían hacer. Algunos comentaristas, no estoy de acuerdo con ellos, pero algunos dicen: hicieron mal en ir a pescar, porque el Señor les había dicho: dejad vuestras redes. Bueno, dejaron las redes para seguir al Señor y hacer el ministerio, pero ahora que el Señor ya no estaba, el Señor ya había resucitado, estaba glorificado, ¿qué debían hacer para mantenerse, para su sustento cotidiano? Toman las redes y vuelven a pescar. Recordemos también en Hechos 18 que el apóstol Pablo hacía tiendas y era para sostenerse mientras estaba en el ministerio. Más que una desobediencia de estos hombres, podemos ver en la actitud de estos hombres un recuerdo nostálgico, si queréis, un recuerdo de dónde ellos habían venido. Esas redes, esa barca, ese mar de Galilea les estaba recordando de dónde ellos procedían, de dónde el Señor les había llamado. Nos muestran una vez más ese prodigio, ese milagro de lo que el Señor puede hacer con gente ordinaria. Con gente ordinaria Dios hace cosas extraordinarias. Y aquí este recuerdo de estos hombres: somos simples pescadores. Nada más. Y un recuerdo para nosotros, al ver la condición sencilla de estos hombres, de que el cristianismo no es un invento humano. El cristianismo no lo inventó alguien en la universidad o algún genio en el laboratorio, es diseño divino. Es diseño divino que Dios quiere usar gente común y corriente como estos pescadores y fundar el reino de los cielos y extender el evangelio en todas las naciones. Dios pensó la iglesia, Dios pensó el cristianismo, Dios es el que funda la iglesia del Señor. Y estos hombres sencillos, que por sí mismos no podían hacer nada, cambian el mundo con el poder de Dios. En Hechos capítulo 4 encontramos un episodio curioso. Pedro y Juan son juzgados delante del concilio, se defienden con brillantez, y después los del Sanedrín, maravillados, dicen en Hechos 4:13, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, no hemos de ser gente brillante. Es Cristo el que ha de brillar en nosotros. Qué diferente, ¿verdad? ¿Eres alguien sencillo? Ojalá tu respuesta sea sí.
¿Eres alguien sencillo? ¿Reconoces tu condición? ¿Reconoces tu debilidad? ¿Reconoces tu fragilidad? ¿Reconoces tu imperfección? ¿Reconoces tu sencillez? Bien, eso es los que quiere Dios usar. Exactamente a esos. Son hombres y mujeres sencillos, ordinarios, los que Dios ha usado para hacer cosas grandes. Porque si ya fueras sabio, ¿cómo iba el Señor a enseñarte de su sabiduría? Si ya fueras muy brillante, ¿cómo iba a brillar el Señor en ti? Si ya fueras muy fuerte, ¿cómo te iba Él a fortalecer? Reconozcamos nuestra pequeñez, reconozcamos nuestra miseria, reconozcamos de dónde venimos, para que sea Él el que nos quiera usar poderosamente. Ojalá el mundo vea tu vida y reconozca que has estado con Jesús. Eso es lo que quisiéramos que los demás vieran en nosotros. Pero también hay un punto curioso. Cuando vemos estos hombres, estos que están en la barca, cuando vemos a los apóstoles del Señor Jesucristo, reconocemos que Dios está haciendo algo prodigioso en ellos, que Dios les está transformando, pero no dejan de ser quienes son. ¿Me explico? Tomás sigue siendo Tomás, Juan sigue siendo Juan, Pedro sigue siendo Pedro, Natanael sigue siendo Natanael. Pedro, el impetuoso. ¿Cómo era Pedro, verdad? Recordamos en la resurrección, Pedro y Juan salen corriendo, Juan, como es más joven, corre más, llega al sepulcro, ¿y qué hace Juan? Se queda quieto en la puerta. Pedro entra, como un rayo, entra directo. Pedro, este es Pedro. En el pasaje que vamos a leer ahora mismo, ven a Jesús en la orilla, Juan se da cuenta de que es el Señor y dice, ¡es el Señor! ¿Y qué hace Pedro? Se tira al agua. Ese es Pedro, el mismo Pedro que allí en el Monte de los Olivos saca la espada y dice, yo voy a defender al Señor y corta una oreja, ¿verdad? Ese es Pedro, el apasionado. Y Pedro sigue siendo Pedro, pero ahora en este pasaje ya no tenemos a Pedro, tenemos un Pedro santificado. Tenemos un Pedro humillado, tenemos un Pedro más maduro, pero sigue siendo Pedro, con su temperamento, con su carácter. El Señor Jesucristo nos está transformando a cada uno de nosotros, los creyentes, pero somos todos diferentes. Somos todos diferentes, con nuestros dones, con nuestros rasgos, con nuestro servicio a Él. Cuidado, hermanos, no caigamos en el error y la tentación de medir la piedad de los demás según nuestro propio baremo. Uy, mi hermano no es tan espiritual porque no ora como yo. No evangeliza como yo, no lee tanto como yo, no canta tan fuerte como yo, no canta tan dulce como yo. Cuidado con nosotros, según nuestro temperamento, establecer cuál es el baremo para medir la piedad de los demás, porque el Señor está trabajando en todos de formas diferentes y somos diferentes por diseño y Dios nos quiere usar de formas diferentes también. Qué aburrida sería una orquesta si todos fueran platillos, o todos fueran guitarras, o todos fueran trompetas. Pero porque todos somos diferentes, qué hermoso lo que el director puede llegar a hacer, ¿verdad? Pedro es Pedro, Juan es Juan, diferentes todos ellos. Pedro, el impetuoso, es el que se pone en pie en Pentecostés y predica. Él tiene las llaves del reino, ¿recordáis? Abre la iglesia en ese sermón y se convierte en 3.000. Juan, el reflexivo, es el que escribe este evangelio, para que tú y yo lo escuchemos y creamos en el nombre del Señor Jesucristo. Diferentes cristianos, diferentes dones, diferentes caracteres, diferentes usos en las manos del carpintero celestial que toma de sus instrumentos cuando Él quiere y como Él quiere. El primer milagro que vemos aquí, entonces, es el milagro de hombres transformados. El segundo milagro que vemos aquí es el milagro de pecadores redimidos. Todos recordamos la historia de Pedro. No vamos a rebobinar, pero recordamos cómo Pedro negó al Señor 3 veces. Ahora el Señor Jesucristo tiene una conversación muy especial con Pedro. Jesús se ha propuesto
restaurar a Pedro. Restaurar a Pedro. El Señor está trabajando mucho en el corazón de Pedro, y creedme, si Dios está trabajando mucho en tu corazón, probablemente es que quiere hacer grandes cosas usándote a ti. Si fuéramos un instrumento, si fuéramos una espada que está siendo moldeada en el yunque, en el fuego, bajo el mazo, si la espada pudiera hablar, ¿cómo se quejaría de esos golpes, verdad? Pero está siendo pulida para ir a la batalla. Pedro aquí está siendo pulido por el Señor para ir a la batalla. El Señor le quiere usar grandemente. Si hay pruebas en tu vida, si hay enfermedades, si hay luchas, si hay problemas, si hay tensiones, deja de quejarte, por favor. Deja de quejarte. Y deja de intentar ver por qué estos problemas. Haz como Job. No mires ni los problemas ni el demonio que tal vez está detrás de los problemas. Mira la mano del Todopoderoso que está encima de todas las cosas. Job en ningún momento habla de sus problemas ni increpa a Satanás. Estoy seguro de que ninguno de nosotros se atreve a hacer tal cosa. Hablar con el diablo. Job le dice al Señor, Señor, ¿por qué has levantado tu mano contra mí? ¿Qué propósito tienes con todo esto? Si hay pruebas y dificultades en tu vida, míralas como instrumentos en las manos de Dios para pulir tu carácter, para sacar de él toda impureza, toda imperfección, para moldearte a imagen del Señor Jesucristo, para que seas más útil en sus manos. Aquí en este pasaje nos habla de Pedro. Vamos a leer versículos 15 al 23. Estamos en Juan 21, vamos a leer del 15 al 23. Y dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Este es Juan. Juan, en el Evangelio de Juan, nunca escribe su nombre, siempre se refiere de diferentes maneras a sí mismo. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? En este pasaje se nos cita a Pedro unas cuantas veces, ¿verdad? Y ya antes, al principio del capítulo, en el versículo 2 se nos dice que Pedro va a pescar. En el versículo 7, Juan le dice a Pedro, es el Señor, y Pedro se echa en el agua. En el versículo 11, Pedro es el que sube la red cargada de peces. En el versículo 15, el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? En el versículo 19, el Señor le dice a Pedro, sígueme. Vemos que está hablando todo el tiempo este capítulo de Pedro. Y Pedro, aquel que 3 veces había negado al Señor, 3 veces, ahora el Señor le pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? Y puede que algunos discípulos se preguntaran, después de lo que Pedro hizo, negar al Señor de esa manera, ¿qué va a ser de él? ¿Va a querer el Señor usarle?
Ahora el Señor aquí le pregunta, Pedro, ¿me amas? Le está restaurando. Y esta es una situación muy especial para Pedro. Pedro en este contexto está reconociendo en primer lugar su falta de poder, su falta de capacidad. ¡Qué situación tan humillante! Él es pescador de toda la vida y sale a pescar toda la noche y vuelve sin nada. Pedro está reconociendo aquí su sencillez. Pedro reconoce también su falta de fe. ¿Recordamos otro episodio en el cual Pedro está en la barca y ve al Señor? ¿Lo recordamos? ¿Y qué dice Pedro? Jesús viene caminando sobre las aguas. ¿Y qué dice Pedro? Pedro, manda que yo ande, Señor, manda que yo ande sobre las aguas y vaya donde tú estás. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero su fe flaquea y empieza a hundirse. Señor, sálvame. Señor, rescátame. Tengo mucha menos fe de la que yo pensaba. Ahora ven desde la barca al Señor. Juan dice, es el Señor. ¿Y Pedro qué hace? Señor, manda que yo vaya caminando sobre las aguas. No, ¿verdad? ¿Qué hace Pedro ahora? Se tira al agua. Se tira al agua. No, ya sé hasta dónde llega mi fe. Es pequeña. Es insignificante. No dice, Señor, manda que yo ande sobre las aguas. Pedro se tira al agua y va nadando hasta el Señor. Es un reconocimiento, este episodio, de la debilidad de Pedro, de la poca fe de Pedro. Más aún, Jesús le está recordando la falta de humildad de Pedro, que ha de ser manso delante del Señor. Este episodio nos recuerda mucho aquel de la negación del Señor, de la negación de Pedro hacia el Señor Jesucristo. Jesús ha encendido un fuego en la orilla. Pedro le negó junto a un fuego. Se estaba anocheciendo en aquella ocasión, ahora se está haciendo de día, la luz es tenue. Y junto al fuego el Señor le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Hasta 3 veces. Esta situación, toda ella, es realmente una lección para Pedro, en la cual puede ver de forma clara su debilidad, su fragilidad, su poca fe, su dependencia del Señor Jesucristo. De algún modo nos suena como si estuviéramos de nuevo empezando. Una barca, unas redes, Jesús, el mar de Galilea, y además en el mismo pasaje se nos usa el nombre antiguo de Pedro, o sea, Simón, hijo de Jonás. Parece como un nuevo comienzo, parece como si volviera a empezar el Evangelio. Parece como una segunda oportunidad para Pedro. Pero no nos equivoquemos, no es una segunda oportunidad. Porque si fuera una segunda oportunidad para Pedro, Pedro volvería a negar al Señor. Es algo más que una segunda oportunidad para Pedro. No es otra oportunidad, es otro Pedro. Ha sido cambiado por la gracia de Cristo. Ha sido transformado por el poder del Señor. Este Pedro ya no es Pedro, es otro Pedro. Si Saulo, después del camino de Damasco, no hubiera sido transformado, estaría persiguiendo a la iglesia otra vez. Pero fue transformado. Si Jonás, leyéramos el libro y viéramos Jonás 1, Jonás 2, Jonás 3, ¿dónde estaría en Jonás 4? Otra vez huyendo y otra vez en el vientre del pez. Pero algo pasa en Jonás capítulo 3. De manera que cuando Jonás está de nuevo a la orilla caminando hacia Nínive, ese Jonás ya no es Jonás. Es otro Jonás. Querido hermano, querido amigo, tú lo que necesitas en tu vida no es otra oportunidad, porque si el Señor te da otra oportunidad, acabarás en el mismo sitio. Lo que necesitas es otro corazón. Que la gracia transformadora del Señor te cambie. Y haya un antes y un después. Como había un Moisés antes de la zarza y un Moisés después de ella, ha de haber otro yo después de haberme encontrado con Cristo Jesús. No creemos en una segunda oportunidad. El Evangelio es algo mucho más grande, excelente, supremo que una segunda oportunidad. Si creyéramos en segundas oportunidades seríamos humanistas. El hombre puede superarse a sí mismo, pero somos cristianos. Dios cambia corazones.
Y si Dios no cambia tu corazón, volverás otra vez a lo mismo. A lo mismo. Quiere el Señor que por su gracia Él te transforme. Este Pedro es otro Pedro, más humilde, consciente de su falta de fe, sumiso, tierno a la voz de Cristo. Un Pedro que ha sido humillado, un Pedro que ha sido transformado, un Pedro que ha llorado amargamente, un Pedro arrepentido, un Pedro perdonado, un Pedro apto para ser usado por el Espíritu Santo para la extensión del reino. Un Pedro que cayó por su arrogancia. Mateo 26, 33. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Esto dijo Pedro. Y Jesús le respondió, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ojalá tengamos menor concepto de nosotros mismos como cristianos y nos agarremos fuertemente a la cruz de Cristo. No es por tus fuerzas, querido hermano, querido amigo. No es por tus fuerzas. Pedro era fuerte y cayó. Junto a un fuego le preguntaron 3 veces y 3 veces negó. Yo no le conozco. Pero ahora otro Pedro, un nuevo Pedro, es el que en Pentecostés, delante de todos, estará predicando las buenas nuevas del reino. Ese es otro Pedro, usado por el poder de Dios. Y seguro que Pedro debía recordar más de una vez el Salmo 119, cuando dice, bueno me es haber sido humillado. Ahora el Señor le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Tienes aún ese superamor por mí? ¿Me amas más que todos tus hermanos? ¿Sigues pensando que eres así de fuerte, que no puedes caer, que no puedes fallar, que no hay otro como tú? ¿Que darías tu vida por tu maestro? Es lo que dijo él, ¿verdad? Yo doy la vida por ti. ¿Sigues pensando así de ti mismo? ¿Me amas? Y el Señor le pregunta 3 veces lo mismo. Pedro, ¿me amas? Y él responde, Señor, tú sabes que te amo. Pero la tercera vez sucede algo diferente, porque dice la palabra que Pedro se entristece. En nuestras traducciones al castellano se nos pierde un matiz importante. Sabemos que en griego hay más de una palabra para hablar de amor. Tenemos 3 términos para hablar de amor. El amor agape es el amor de Dios para con nosotros, es el amor incondicional. El amor eros, que es el amor de pareja. El amor filia, que es el amor de hermanos, que es el amor filial. Aquí estos términos, agape y filia, se usan en este pasaje, aunque en nuestras Biblias siempre aparece amor. La primera vez el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, Pedro, agape, ¿me amas con un amor incondicional? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que yo filia. Tú sabes que yo te aprecio. La segunda vez le pregunta de nuevo el Señor, Pedro, agape. Y Pedro de nuevo le contesta, Señor, tú sabes que filia. La tercera vez el Señor Jesucristo mira a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿filia? Y Pedro le contesta, triste, sí, Señor, filia. Qué reconocimiento de Pedro de su incapacidad. Es Cristo el que nos amó de esta manera, incondicional, hasta entregar la vida. Nosotros, qué poquita cosa somos, qué débiles, qué frágiles. Pedro, con todo su temperamento, está aquí reconociendo esa fragilidad delante del Señor. Sí, Señor, tú sabes que yo te aprecio. Y se entristece profundamente. Hoy el Señor nos está preguntando a cada uno de nosotros, ¿me amas? Y nosotros tengamos esa actitud de Pedro. Señor, te aprecio. Te aprecio. Tú conoces mi fragilidad. Tú conoces mi debilidad. Este Pedro, este que Jesús tiene ahora delante, este sí va a morir por Cristo.
Este sí va a ser usado poderosamente por el Señor. Ahora que es humilde, quebrantado, moldeado, ahora el Señor Jesús le dice que va a morir por él, que va a morir en la causa del Evangelio. Fijémonos, no le dice, Pedro, estás restaurado, he visto que ahora eres un hombre humilde, vas a tener un gran ministerio de éxito. Y te voy a dar prosperidad y felicidad. No, Pedro es restaurado y el Señor lo que le comparte es que va a morir por la causa del Evangelio. Y que quería seguir al Señor Jesucristo y de hecho va a morir de la misma forma en que murió el Señor Jesucristo, con sus brazos extendidos. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar al Señor. Y aquí el corazón de Pedro ante ese anuncio del Señor se va un poco a la vieja manera, a compararse con los demás. Ve ahí a Juan. Dice, vale, sí, yo voy a morir por la causa del Evangelio. ¿Y este? ¿Y que con este qué? ¿Qué pasa? Básicamente el Señor Jesús le está diciendo, ¿y a ti qué? ¿Y a ti qué? Yo te estoy hablando de ti. Deja a este. Y si yo quiero que continúe vivo hasta que yo llegue, y aquí es donde corrió ese rumor entre los primeros cristianos, que Juan, el apóstol joven, iba a vivir y vería la venida del Señor Jesucristo. Pero mismo Juan aclara en su evangelio que el Señor no dijo esto, que Juan no moriría, sino que estaba poniendo esa comparación con Pedro. Te estoy hablando de ti. Si este yo le quiero dejar vivo hasta cuando yo quiera, eso es asunto mío. Pero te estoy hablando de ti, Pedro, de tu vida, de tus circunstancias, de tu servicio, de tu entrega, de tu abnegación. ¿Qué lección para cada uno de nosotros? No te compares con tu hermano. No te compares con tu hermano. El Señor te está hablando a ti, a tu corazón. Glorifica a Dios en tu vida, en tus dificultades, en tu ministerio, en tu hogar. Deja de compararte. Yo no tengo tantas bendiciones como Él. ¿Por qué yo he de sufrir mi condición? Deja de lamentarte. Dios quiere que tú le sirvas en tus circunstancias para su gloria y mientras estemos vivos en esta tierra. Jesús le dice a Pedro, no es asunto tuyo. Glorifica a Dios en tus circunstancias, en tus debilidades, en cada suspiro de tus pulmones, en cada gota de tu sangre, en cada paso de tus pies, en cada pensamiento de tu mente. ¿Y quieres saber, Pedro, más? ¿Quieres saber cómo amarme? ¿Quieres saber cómo servirme? ¿Quieres saber cómo entregarte por mí? Apacienta mis corderos. Esa es la respuesta que le da el Señor. ¿Quieres tú saber cómo amar al Señor Jesucristo? Ama a la esposa del Señor Jesucristo. Es su esposa, es su amada. Si yo estuviera fuera en un largo viaje y estuviera meses fuera de casa, os aseguro que cada pequeño gesto, cada pequeño detalle que tuvierais hacia mi esposa, yo lo tomaría como un regalo para mí, como una muestra de afecto hacia mí, ¿sí? El Señor Jesucristo se fue y le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Es mi esposa amada, por la cual he pagado el precio de mi sangre. Hermanos, la iglesia, qué preciosa a los ojos del Señor. Es lo más caro del cosmos. Cristo pagó su sangre para comprarla. Tus hermanos, los que estamos sentados aquí, la iglesia del Señor, allá donde se congregue, el Señor nos dice, apacienta mis corderos. Y estoy convencido de que esto es un mensaje especial para los pastores, pero no solo para los pastores. Ninguno de nosotros puede decir como Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y lavarse las manos. Hemos de cuidar los unos de los otros. Somos guardas de nuestro hermano. Aquí el Señor no está hablando solo a Pedro, está hablando a cada uno de nosotros, grandes y pequeños. Cuida de tus hermanos. Donde haya uno abatido, aliéntalo. Donde haya alguien desorientado, instrúyelo. Donde haya uno hambriento, aliméntalo. Donde uno esté solo, acompáñalo. Cuidemos de la iglesia del Señor. A los que son tiernos en la fe, enseñémoslos. Y así podemos reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Y el Señor nos recuerda, aquello que hicisteis con uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis.
Tenemos el milagro de hombres transformados, tenemos el milagro de pecadores restaurados, redimidos, como vemos aquí en Pedro, hombres que reconocen su debilidad, su fragilidad. Espero que esto sea el caso de cada uno de nosotros, que nos sentimos transformados por el poder del Evangelio y también nos sentimos restaurados porque reconocemos nuestra miseria y nuestra dependencia de la cruz de Cristo. Y ahora viene el milagro de la pesca. Pero son estos los hombres que Dios usa. Versículos 5 al 14 en este capítulo 21. Diréis, David, primero hemos leído los primeros versículos, luego hemos leído los últimos y ahora leemos los del medio. Sí, a veces los predicadores se nos cruzan los cables y hacemos cosas de estas. Vamos a leer los del medio. Del 5 al 14. Hay una pesca milagrosa. Dice así. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había quedado despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Fue una pesca prodigiosa, fue una pesca milagrosa la que tenemos aquí. Echar la red a la derecha de la barca. Cuando habían estado toda la noche sin pescar nada, profesionales de la pesca, el Señor les dice, echar la red de nuevo, una vez más. Y la red se llenó de peces. Digo que no es la primera vez que sucede este milagro. Cuando Jesús conoce a sus discípulos, también les dice, echad la red de nuevo. Y Pedro responde, Señor, ¿por qué tú nos lo pides? No es que tenga mucho sentido, pero porque tú nos lo pides, lo vamos a hacer. Y la red se llenó de peces. Leemos en Lucas 5, versículo 6. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí está la gran diferencia, hermanos. Al principio del ministerio del Señor, cuando vemos este milagro de la red llena de peces, leemos que arrastraban la red y la red se rompía. Ahora tenemos aquí el final del ministerio del Señor Jesucristo. Les dice de nuevo, echad la red de nuevo se llena, la arrastran hacia la orilla y la red no se rompía. Veo una aplicación espiritual en todo esto. El Señor Jesucristo ya ha hecho su ministerio con estos hombres. Están preparados, han sido redimidos, han sido transformados, han sido humillados, han sido restaurados. El Señor Jesucristo ya ha muerto, ya ha resucitado, ya está glorificado. El ministerio del Señor está ya acabado y ahora la red no se rompía. Hermanos, nos ha sido dada una gran comisión. Y a veces sentimos que lo que el Señor nos pide es muy grande. Y nuestro tiempo es limitado. Y nuestras fuerzas flaquean. Y llega la noche y tenemos sueño. No sé vosotros, yo sí. Desfallecemos. Oramos y nos cansamos. Sabemos que deberíamos leer más y no podemos. No podemos convertir a las personas aunque quisiéramos. No podemos cambiar corazones aunque lo deseamos. No podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas y cuando lo intentamos hacer por nuestras propias fuerzas, sentimos que la red se rompe.
Pero ahora, gracias a la obra de Cristo, a una obra terminada, culminada, perfecta, aquel cambia nuestros corazones, aquel es la vid y nosotros los pámpanos, podemos hacer la misma labor y por su gracia y su misericordia, la red no se rompe, aunque es espectacular, aunque supera nuestro entendimiento. ¿Cómo Dios puede hacer cosas tan grandes con medios tan frágiles? Porque nos rompemos, a no ser que nuestros pies estén sobre la peña y Él nos dé fuerzas y nos haga volar como las águilas. Entonces la red no se rompe. Así es como el Señor obra de forma increíble, de forma milagrosa. Dios tantas veces obra así, usa medios normales, ordinarios, de forma extraordinaria, de modo que aquello que debería romperse no se rompe. Las sandalias de los israelitas duraron 40 años, hermanos. Nuestros coches hoy día no duran tanto. Y caminaban en ese peregrinaje hacia la tierra prometida y sus sandalias no se desgastaron. La zarza ardía, Moisés veía fuego. ¿Y qué nos dice el pasaje? Que la zarza no se consumía. Ahora las redes de los cristianos, que somos llamados a una pesca milagrosa, no de peces, de hombres y mujeres para la gloria de Cristo, con medios frágiles, con nuestras fuerzas limitadas, con nuestro poco tiempo, con nuestra pequeñita fe, es posible, porque Él hace, que esas redes no se rompan. Para su gloria. Hermanos, como iglesia queremos ver grandes cosas para la gloria de Dios. Pero necesitamos recordar todo lo que Pedro recordó en este pasaje. Su debilidad, su fragilidad, de dónde viene, lo que el Señor ha hecho con él, cómo le ha usado. Debemos ser humildes delante del Señor, porque no queremos depender de nuestras propias fuerzas, sino de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Queremos ver ese milagro de una red que no se rompe. Pedro por sí mismo no logró nada, necesitó llegar al punto de reconocer que él no era nada sin la gracia y el poder de Dios, pero cuando Pedro estuvo en las manos del Señor, Dios lo usó poderosamente. Es hermoso comprobar que en el Evangelio de Juan, cuando él escribe, empieza con el Génesis. Juan es como una pequeñita Biblia. Empieza con el Génesis. ¿Recordamos cómo empieza? En el principio. En el principio. Y nos habla de la luz que vino a iluminar a todos los hombres. Empieza con un Génesis. Ahora Juan acaba con un Apocalipsis. Acaba con una pesca milagrosa y esos peces que llegan a la orilla, recordando esa parábola del Señor. Y ese pescado que es escogido. Y no solo eso, sino que llegamos a la orilla como esos pescadores y nos encontramos con el Señor Jesús allí glorificado, esperándonos para cenar. Tenemos al final de Juan un Apocalipsis y tenemos la esperanza no solo de estos 3 milagros, sino de un milagro más. Leemos en el capítulo 20, versículo 31, que todas estas cosas, todo lo que Juan ha escrito, aunque se podrían escribir libros y libros y libros que no cabrían en el mundo, las cosas que Juan ha escrito, las ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Señor, queremos ser útiles en tus manos. Gracias por este precioso ejemplo que vemos en la vida y ministerio del apóstol Pedro. Habiendo caído, Señor, habiendo sido humillado por su altivez, Señor, tú le hiciste ver que no podía hacer nada separado de ti. Y a nosotros también, Señor, en nuestra vida tantas veces nos humillas, nos pones en nuestro lugar para que reconozcamos que dependemos desesperadamente de ti, Señor. Tú eres la vid, nosotros los pámpanos, y necesitamos de esa savia espiritual que corra por nuestras venas. Señor, gracias porque
restauraste a Pedro como a muchos de nosotros nos has restaurado. Y nos vuelves a preguntar, ¿me amas? Y reconocemos nuestra imperfección, y reconocemos nuestra poca fe, reconocemos nuestra debilidad, pero cuando somos débiles, como dice el apóstol Pablo, entonces es cuando en verdad somos fuertes. Porque no dependemos de nuestra propia fortaleza, sino de tu fortaleza. Señor, tú eres el único que puede comisionarnos, que puede enviarnos para que muchos conozcan las buenas nuevas del reino. Tú eres el único que puedes llenar esa red de peces. Y de forma milagrosa, Señor, por medios tan humanos como somos nosotros, puedes hacer que esa red no se rompa. Porque tú eres un Dios de milagros y el milagro más grande es tu iglesia. Corazones transformados por la gracia de Cristo Jesús, lavados con la sangre preciosa del Calvario. Señor, te pedimos ese milagro una vez más entre nosotros, que aquellos que aún no te conocen podamos ver este último milagro al que se refiere aquí el apóstol Juan. Ese último milagro, Señor, de creer que Jesús es el Cristo y que creyendo tengamos vida eterna. Precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.